importa cómo el cristiano obtiene su dinero, cómo el cristiano administra su dinero y cómo el cristiano invierte su dinero. A Dios le importa, y por eso hay principios en la Biblia bien establecidos, porque, hermanos, Dios le interesa que usemos correctamente el dinero, porque sabe que Dios nos ha dado la capacidad de multiplicar los recursos, y Dios quiere que usemos bien esos recursos que Él nos ha dado. Ahora, la iglesia en Jerusalén tenía problemas económicos. Usted se pregunta, bueno, si fue una iglesia, fue la primera iglesia, dice que aún había personas muy ricas allí que vendieron sus propiedades y que lo daban a los pobres. Pero, hermanos, se piensa que la iglesia de Jerusalén llegó a crecer hasta 5,000 o más miembros, ¿verdad? Pero en Jerusalén, en la capital del reino, hermanos, en la capital de Israel, había problemas económicos. No solamente era la iglesia, era porque había hermanos flojos o porque había hermanos mal administrados, sino era porque estaban pasando problemas económicos en realidad toda esa región. Y Pablo, hermanos, ahora está recolectando una ofrenda entre varias iglesias para ayudar a esta iglesia de Jerusalén. Y ahorita vamos, pero de este pasaje, hermanos, nosotros podemos aprender principios que nos van a ayudar en nuestra forma de ofrendar al Señor. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que nosotros ofrendemos? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Porque es importante. Yo le voy a pedir que no cierre su corazón, que podamos ver estos principios bíblicos aquí. Y vamos a ver lo primero, cómo el Señor quiere que ofrendemos. Dice allí, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias, ¿qué dice? De Galacia. ¿Sabe qué? La ofrenda es establecida por Dios. La primera cosa, hermanos, es que dice Pablo, ordené. Ahora, esto de la ofrenda no es inventado por un hombre. La palabra ordenar quiere decir establecer, decretar. Y, hermanos, solo la autoridad competente es quien establece leyes. ¿Y sabe por qué Pablo está ordenando? ¿Quién era Pablo para ordenarle a estas iglesias que dieran? Podemos pensar, y ahí es donde muchos se equivocan el día de hoy, porque usan la autoridad que Pablo tenía como apóstol, pero, hermanos, para ordenarle a estas iglesias a dar a la obra del Señor. Pero quiero recordarles que hoy en día ya no hay más apóstoles, ni hay más profetas. Hoy muchos se ponen el título de apóstol, se ponen el título de profeta y reclaman ofrendas para ellos mismos. Pero las ofrendas que Pablo está recolectando, hermanos, no son ni siquiera para él. Es para ayudar a una iglesia que está pasando por necesidad. Hoy en día, estos charlatanes que predican en iglesias piden ofrendas para ellos, ¿verdad? Y aún, hermano, las ofrendas que levantamos aquí en esta iglesia, la ofrenda misionera, no se queda aquí en este ministerio. Esas ofrendas son enviadas a diferentes partes del mundo para que el evangelio se predique. Pero la primera cosa que quiero, hermanos, es que es Dios quien ordena, en este caso, por medio del apóstol, que se levanten ofrendas. Ahora, como dije, ¿por qué Pablo está ordenando? Porque él era la autoridad competente de parte del Señor para ordenarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque él era un apóstol.
¿verdad? Y como yo dije, nada más hubo los apóstoles en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Hoy en día, hermanos, nuestra fe es edificada sobre lo que los apóstoles enseñaron. Y por eso Pablo estaba, y como apóstol del Señor, estaba estableciendo el fundamento para la iglesia. Y él estaba diciendo, ¿sabes qué? La ofrenda es una orden, no es una sugerencia, no es por si quieres, no es si te gusta, no es si tienes. El dar ofrenda es un mandato, es una orden del Señor. Porque mire lo que dice versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué dice? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra fe se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto quiere decir que la fe de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la práctica de la iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles. Y hermanos, y por eso la enseñanza de los apóstoles es la base sobre la cual la iglesia se edifica, y el fundamento se pone solamente una vez. Por eso debemos llevar la iglesia de esta manera. Hoy en día nosotros creemos en que la iglesia debe levantar ofrendas porque es un mandato de Dios, hermanos, porque fue la enseñanza que nos dejaron los apóstoles. Entonces debemos dar a la obra porque es algo ordenado por Dios. El principio, hermanos, de ofrendar no es una opción, es algo, es un mandamiento de Dios, que Dios está dejándonos a nosotros por medio del apóstol Pablo, porque él nos dejó la práctica de la iglesia, no solamente lo que hemos visto en los capítulos anteriores sobre la resurrección, sobre los dones espirituales, hermanos, así como eso fue un mandato del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, de cómo llevar el culto, de cómo practicar los dones espirituales, de cómo sería la resurrección, y esa enseñanza la hemos tomado como una autoridad. De la misma manera, el apóstol Pablo ahora le está mandando a la iglesia y le está ordenando que la iglesia debe de ofrendar. Entonces, ¿por qué ofrendamos, hermanos? Porque es un mandato del Señor. Amén. Es un mandato. No es una opción. Es algo que Dios ordena. Por eso dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, que dice, en las iglesias. Eso no nada más fue una orden a una iglesia. Eso fue una orden, dice, a todas las iglesias de Galacia. Ahora, debemos ofrendar, hermanos, porque otros también lo hacen. Porque dice el versículo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros, ¿qué dice? También. Y hermanos, damos ofrendas porque otros lo hacen también. En nuestras iglesias, si usted escucha el testimonio de iglesias que han dado a la obra misionera y cómo Dios los ha bendecido, hermanos, aquí yo pudiera, por ejemplo, el pastor Mark que estuvo con nosotros, esa iglesia apoya misioneros. La iglesia de donde yo salí apoya misioneros. La iglesia de donde viene mi esposa, allí en Arlington, apoya misioneros. Son iglesias que dan, son hermanos que dan. Y entonces dice, haced vosotros también. Así como ellos han agarrado la ordenanza, han obedecido el mandamiento, nosotros también como iglesia deberíamos de hacerlo. Porque, hermanos, otros
han obedecido, y podemos ver sus testimonios, hermanos, de que Dios los ha bendecido grandemente. Podemos, hermanos, darnos cuenta de que Dios los ha bendecido, y por eso deberíamos de dar. Nos debe de motivar la manera en que otros han dado y cómo Dios los ha bendecido. Les animo, cuando tenga tiempo, vaya aquí a la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Houston. Esa es una iglesia dadivosa que da más de $1 millón a la obra misionera cada año. ¿Y cómo Dios los ha bendecido? Dice, haced vosotros también. Y mire lo que Pablo le dijo a los mismos Corintios en su segunda carta, 2 Corintios 8. Y fíjense que lo que Pablo está diciendo ahora parece que se está contradiciendo, porque en su segunda carta, mire lo que les dice. 2 Corintios 8:8, ¿lo tiene? No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice, los voy a poner a prueba. Quiero picarles, ¿verdad? La cresta, como dicen. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? Dice, Pablo les está hablando de la manera en que los macedonios estaban dando a la obra de Dios en su profunda pobreza. Y les dice, quiero picarles la cresta por medio de la obediencia de esta gente pobre que vive realmente en pobreza, en su profunda pobreza. Ellos han dado generosamente y los pongo como ejemplo, dice Pablo, para poner a prueba vuestro amor. Y sabes qué, hermanos, yo les animo en esta hora. Yo sé que hay gente aquí que da, hay gente aquí que da, pero yo quiero animarte, hermanos, a que des más todavía, que pongas a prueba al Señor, que Dios puede bendecir tu negocio. Dios puede bendecir, y hermanos, sí, Dios puede bendecir el negocio de algunos aquí si aprendes a darle al Señor, si aprendes a honrar al Señor. Y Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias. ¿De qué? De Galacia. ¿Sabes qué, hermanos? Debemos dar porque es un mandamiento del Señor. Debemos dar porque otros están dando también. Y te invito a que veas la manera en que Dios los ha bendecido por dar. Te invito, ve a cualquier iglesia que tiene programas misioneros y busca entre las familias y los hermanos que dan, y son hermanos que Dios ha bendecido grandemente. Ve, te invito, hermanos, recorre las iglesias y busca hermanos que dan. Allá estoy recordando en Dallas, hay un hermano que ese hombre es un hispano, tiene una compañía de construcción, pero él ha aprendido a dar. Ha estado apoyando ministerios en San Luis, en el DF, en Monterrey, de su propio negocio, apoyando la obra de Dios. Y mira cómo Dios lo ha bendecido. Se apellida Juárez. Y tanta gente. Hermanos, conozco otra familia allá en Pensacola. Son dueños de 3 restaurantes, La Hacienda, allí en Milton, Florida, en Pensacola y en otro lugar, allí en el área. Y hermanos, esa gente ha aprendido a dar. Y mira, ve cómo Dios los ha bendecido. Así que yo te invito, hermanos, que seas movido por el Señor, no solamente a dar, porque es un mandamiento, sino que dice, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Otros han agarrado este mandamiento, lo han obedecido, y Pablo dice, así como a las iglesias de Galacia, porque las iglesias de Galacia era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, y tú ves el testimonio de Filipos, una iglesia dadivosa, una iglesia que daba al apóstol Pablo, y cómo Dios los había bendecido. Y hermanos, eso deben de ser los principios que nos rijan para dar. Ahora, entonces debemos dar por obediencia a Dios. Ahora, pero dice allí, hermanos, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Sabe? Es una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Ofrenda es el resultado de la gratitud. No está diciendo una limosna. Dice, no des por lástima. No des porque sientes lástima. Da porque tienes gratitud. Es una ofrenda. Una limosna, hermanos, es lo que tú sientes cuando ves a un pobre con un pantalón roto y tienes lástima y sacas lo que sea. Pero una ofrenda es que tú traes lo mejor porque tienes gratitud. Y Pablo está recolectando una ofrenda para llevarla a los santos que estaban en Jerusalén. Y le tomó más de un año recolectar esta ofrenda entre varias iglesias. Y mira, al final de su tercer viaje, él se encontraba en Corinto. Ya había pasado, ya está, aquí les está escribiendo la carta a los corintios. Y todavía les vuelve a escribir una segunda carta, no mucho después de esta primera. En la segunda de Corintios, si usted puede leer todo el capítulo 8, sigue animando a la iglesia a dar. Pero él se encontraba en Corinto y desde Corinto escribió una carta a los romanos. Y mira lo que les dice. Ve a Romanos capítulo 15. Romanos 15. Y dice, versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Y qué dice? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia, ya está hablando de Acaya, es donde está Corinto. Macedonia es donde está Filipos, Tesalónica, Galás, todas esas iglesias. Entonces dice, las iglesias de estas regiones hicieron una ofrenda para los santos y ahora yo voy a Jerusalén para entregar ese donativo. Pero ¿por qué lo estaban haciendo estas iglesias? Mira, ¿por qué estaban dando la ofrenda? ¿Por lástima? No, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles. ¿De qué? De los materiales. Es un principio bíblico. Dijo, yo estoy haciendo esta colecta de ofrendas y voy a entregarla a Jerusalén. Dice, porque la iglesia de Jerusalén fue bendición espiritual. ¿En qué sentido? Si usted recuerda en Hechos capítulo 8, dice que los creyentes fueron esparcidos por todas las tierras y llevaron el evangelio. Y hermanos, dice que les llevaron la palabra y se comenzaron iglesias por todas estas regiones. Además, yo me imagino la iglesia en Jerusalén estuvo apoyando ministerios y entonces
el principio aquí Pablo está enseñando es cuando alguien ha sido bendición espiritual, nosotros debemos ser bendición en lo material. Si consideras que la iglesia te ayuda en tu vida espiritual, entonces debes apoyar la iglesia materialmente para que continúe ayudándote en tu vida espiritual. Ese es un principio bíblico. Si has recibido bendición espiritual, debes dar bendición material. Por gratitud damos una ofrenda. Y hermanos, damos una ofrenda no solamente porque Dios nos ha bendecido a nosotros espiritualmente, y por eso damos ofrenda para que otros conozcan el evangelio. Si tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces debemos nosotros participar en la ofrenda, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, pero fíjese, vaya a Primera de Corintios capítulo 16. Estamos hablando de principios bíblicos para dar ofrenda. Dije en primer lugar que damos ofrenda porque es un mandato del Señor. Damos ofrenda porque otros también lo están haciendo y Dios los ha bendecido. Damos una ofrenda porque estamos agradecidos por las bendiciones espirituales. Pero mire lo que dice. Dice allí, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora, como ya dije, hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba en problemas. ¿Por qué debemos dar ofrenda, hermanos? Porque la necesidad de otros demanda una acción mía, demanda una acción de mi parte. Por eso existen, hermanos, usted, hasta el mundo responde cuando hay necesidad. ¿Sabe por qué existen asociaciones para ayudar a personas con cáncer? Porque la necesidad movió el corazón de algunos para hacer por esas gente que está pasando por cáncer. Son tratamientos muy costosos y entonces se forman asociaciones para ayudar a niños con cáncer, a niños con leucemia. ¿Por qué? Porque la necesidad de otros demanda una acción. Pero hermanos, como cristianos estamos más obligados que nadie más. La necesidad del mundo, la necesidad de otros, hermanos, demanda una acción de nuestra parte. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando escuchamos de una necesidad. Y por eso en esta iglesia recolectamos ofrendas, porque hay misioneros que están saliendo al campo y hay necesidad de apoyarlos. Yo quiero animarles, hermanos, y yo sé que somos pocos, pero yo quiero animarles a que sea fiel. Hermanos, que Dios va a multiplicar su ofrenda. Si usted aprende a darle al Señor, Él no le va a fallar. Hermanos, Dios va a multiplicar. Y sabe que todo lo que hacemos por otros, Dios lo cuenta como si lo hacemos para Él. Fíjese, vaya a Mateo capítulo 25. ¿Está prendido el aire, hermano? Si quieres le puedes subir un poquito. Apágale los ventiladores, Benjamín. Sí, súbele poquito, hermano. 73. Mateo 25. Háblenme, hermanos, porque
Este, luego, luego van sufriendo, dice que los quiero meter al congelador, ¿verdad? Pero bueno, 25. Y dice allí, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, que dice, a mí lo hiciste. Usted sabía, hermanos, que no hay manera de darle directamente al Señor. Usted dice, yo quiero honrar a Dios. Sí, pues no hay manera de darle directamente a Dios. Siempre el servicio y la generosidad hacia el Señor se muestra en lo que hacemos hacia otros. Usted no puede honrar a Dios así a persona. Es por eso que usted quiere honrar a Dios, trae su ofrenda a la iglesia, al templo, para que sirva, para que se use en la obra del Señor, para que se predique la palabra. Pero usted quiere ser de bendición al Señor, siempre su servicio, siempre su generosidad se va a mostrar en lo que usted hace por otros. Dice, ustedes me dicen, me dieron de comer, me sustentaron, me dieron agua, me hospedaron en su casa, me vistieron, me cubrieron, me visitaron cuando estaba enfermo o cuando estuve en la cárcel. Dice, cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeños. Así que todo lo que hacemos, hermanos, por otros, en realidad lo estamos haciendo para el Señor. Y por eso deberíamos tener un corazón dadivoso para dar. Como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a dar. No es que queramos quitarle su dinero. No es que queramos abusar de usted. Hay gente que sí lo hace y andan en jets y andan en carros bien lujosos, sí, porque piden para ellos mismos. Pero hermanos, todo lo que pedimos, la ofrenda que se recoge, hermanos, es para ser enviada a otros siervos de Dios, es para apoyar a gente que está en necesidad, es para suplir las necesidades de esta obra. Y hermanos, por eso tenemos que aprender estos principios para dar. Ahora, pero mire lo que dice. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 16. Estas ofrendas, hermano, hay otro principio que enseña aquí Pablo, dice, versículo 2, cada primer día, ¿de qué? De la semana. Ahora, ¿por qué el primer día? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿El lunes? No, el domingo. Por eso yo les he dicho, hermanos, usted no cuente el domingo como fin de semana. Usted haga todo su relajo, hágalo el viernes. Si quiere, desvélese el viernes. Haga todo lo que quiera hacer. Pero el sábado, en la noche, usted empieza el primer día de la semana. Hermanos, ¿qué hacemos el domingo? Con tristeza yo he escuchado, ya me voy porque tengo que preparar el lonche, el uniforme para el niño. Salían corriendo. ¿Por qué? Porque la escuela es más importante que la iglesia. ¡Qué error!
El domingo no es fin de semana, el domingo es el primer día de la semana. El sábado usted debe de, ¿sabes qué? El mundo lo usa para su pachanga, porque para ellos el domingo es un fin de semana más, un fin de semana para descansar, un fin de semana para recrearse, un fin de semana para emborracharse, para curarse de la cruda. Pero no, para el cristiano el domingo es el primer día de la semana. Y los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y hermanos, cada semana dice aquí, ustedes deben apartar algo para el Señor. Y sabe que la ofrenda, hermanos, no es nada más porque, ay, híjole, pues todos están dando, pues yo también voy a dar para que el hermano Moisés pues, no me vea, me saque la pistola porque no estoy dando. No, hermanos, es algo que ya está designado. El cristiano ya designa la ofrenda. Es algo que apartas para Dios. Hermanos, yo le pregunto, ¿usted ya tiene gastos designados? ¿Usted ya tiene gastos para la renta? Que yo creo que es lo más importante. ¿Verdad que sí? Usted dice, no me voy a comprar esta blusa, no me voy a comprar estos zapatos, porque es más importante para mí pagar la renta, porque el rentero no tener misericordia de usted. Ese gasto ya está designado hasta que se junta. Otro es el seguro del carro, la gasolina, el teléfono, la comida, la luz. Son gastos designados, usted ya los aparta, usted ya sabe que los tiene que hacer. La ofrenda para el Señor es un gasto designado también. Es más, debería de ser el primero en su lista de gastos. El diezmo, hermanos, y la ofrenda debe estar dentro de nuestro presupuesto. Debe ser algo apartado por Dios, y es algo que ponemos cada primer día de ¿qué? De la semana. Pues eso quiere decir que Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Adquiere un compromiso de darle al Señor semanalmente. Yo sé que hay gente aquí que da a veces cada mes, pero ya está apartando todo. Debe ser una práctica continua. El dar no es al azar, no es cuando quiero, no es por si puedo, sino dice cada primer día de la semana. Ahora, pero fíjese lo que dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Ahora, hermanos, esto es para cada miembro de la casa. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá me daba el famoso domingo unas monedotas así de 50 centavos. Y con esa, pero cuando mi papá me la daba, me decía, pero de eso tú tienes que dar tu diezmo al Señor. Yo me podía comprar un Boing de esos de triangulito, me compraba uno de guayaba, para los que son de mi tiempo, me compraba un Boing de guayaba así de triángulo, de cajita, y un gansito congelado, ¿verdad? Que decía, recuérdame. Y me compraba, pero tenía que dar mi diezmo. ¿Y sabes qué, jovencitos? Tú debes acostumbrarte a dar tu diezmo al Señor, no importa
Si tu papá te da $2, 20 centavos, 25 centavos, debes apartarlo para el Señor. Yo les quiero animar. De lo que tú recibes, porque es una bendición que tú individualmente estás recibiendo. Tu papá ya recibió la bendición y él la quiso compartir contigo, pero él está diezmando de lo que él recibió. Pero si tú eres un niño y estás recibiendo bendición, aprende a darle al Señor también. Y no importa que sean 50 centavos, que sean 75 centavos, aprende a dar tu ofrenda al Señor. Ahora, pero dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero ¿qué dice? Según haya que prosperado. ¿Sabes? Dice la Biblia que debemos dar de acuerdo a como el Señor nos haya provisto. No es una cuota. No es una cuota que escogemos dar. Yo voy a dar esto. No, dice, es de acuerdo a como el Señor me haya prosperado esa semana, porque dice cada primer día de la semana. Entonces, se entiende que a veces había provisión más abundante o a veces menos, pero dice, pero de acuerdo a la provisión, según el Señor te haya prosperado. Ahora, fíjense, hermanos, por eso el Señor estableció el diezmo. ¿Por qué? Porque todos dan igual. ¿En qué sentido? En que es proporcional a tu ingreso. ¿Sí me entiende? O sea, el Señor es un matemático, mi Señor es tan inteligente que dice, no vamos a quebrarnos aquí la cabeza, simplemente vamos a dar proporcionalmente. Voy a establecer un diezmo. Porque así todos dan igual. Porque es de acuerdo a como Él que te prosperó. Si Dios te da la capacidad de generar más ingreso, entonces se pide que des más ofrenda. Dios espera que des más porque Él te está dando la oportunidad y la capacidad de generar más. ¿Sí entendemos? De acuerdo con tu capacidad. Ahora, en una iglesia, quiero preguntar, ¿el que da 100 está haciendo más que el que da 10? Bueno, eso depende de cómo hayas prosperado. Porque si tú das 100, pero generas 4,000, estás dando el 2.5% de tu ingreso. Pero la persona que da 10 y generó 100, está dando el 10% de su iglesia, de su diezmo. Entonces, el que da 100, pero generó 4,000, está dando el 2.5%, mientras que el que dio 10, pero nada más recibió 100, él está dando el 10%. En realidad, el que está dando 10 está dando más que el que está dando 100. ¿Sí me entienden, hermano? Esa es la manera en que Dios lo ve. Por eso dice proporcionalmente. Por eso usted se fija cuando el Señor está observando y dice a los que ofrendan, dice que Él estaba allí parado junto al arca de las ofrendas y cómo venían los ricos. Traían unas charolotas, pero ¿qué dice? ¿Pero de qué? De lo que les sobra. Pero había una viuda allí que solamente echó 2 blancas, o sea, el salario de un trabajador de un día. Y dijo, esta dio, ¿qué dice? Más.
que todos aquellos, porque aquellos dieron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Echó el 100%, aunque eran dos blancas. ¿Y sabes qué, niño? Si tú recibes $1 y ese mismo se lo das al Señor, tú puedes estar dando más aquí que el que puede poner 100 o 200 en un plato de ofrenda, y Dios te va a bendecir. No se trata de cantidad muchas veces, se trata del sacrificio que se toma para dar mi ofrenda. Eso es lo que ve el Señor. Por eso el diezmo siempre ha sido según hayas prosperado. Dios espera. Y mire, hermanos, vaya conmigo a 2 de Corintios, porque Pablo está enseñando en esta carta mucho acerca del dar. Y el dar realmente eso queda en la conciencia de cada persona. Eso ya es, Dios espera que nuestra generosidad corresponda a la generosidad que hemos recibido de parte de Dios. Y hermanos, una pregunta: ¿Dios te ha tratado bien o Dios te ha tratado mal? No podemos dar menos de lo que hemos prosperado. Siempre se nos pide que demos más, porque mira lo que dice versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice? Y aún que más allá de sus fuerzas. Han dado conforme a sus fuerzas, pero ¿qué dice? Más allá de sus fuerzas. Y por eso, hermanos, como he escuchado yo testimonios de siempre hermanitas que tienen un corazón generoso y cómo han dado no solamente conforme a sus fuerzas, sino siempre más allá de sus fuerzas. Y nosotros podemos ver, pues nada más dio $25 o nada más dio $10. Pero hermanos, lo que esa ofrenda representa, el sacrificio que representa, porque es gente que no gana mucho, pero su corazón está en la obra de Dios, y junto con su diezmo y junto con su ofrenda han dado hasta un 25, 30 o 40% de lo que recibieron. Y para nosotros puede ser, una ofrenda de, mira lo que puso, nomás $30. Pero esos 30 es un gran sacrificio en porcentaje, en sacrificio, en entrega, en dedicación al Señor. Han dado más allá de sus fuerzas. Y eso es lo que Dios mira. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 16. Ya con esto termino. Pablo está recolectando una ofrenda para una necesidad y dice: es por mandato, es porque otros lo están haciendo, es una ofrenda por gratitud, es algo que haces dentro de tu presupuesto cada primer día de la semana, es algo que cada miembro de la familia debe de hacer, cada uno. Eso es de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado, pero mire lo que dice: según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda, Pablo espera, tiene que ser abundante. Por eso él dice: cada primer día de la semana. Y hermanos, realmente él los motivó a dar por todo un año. Si usted estudia, y dice cada primer día de la semana. Entonces él dijo: ya, para cuando haya lo suficiente, entonces cuando yo llegue ya no se van a recoger ofrendas. Pablo esperaba que dieran una ofrenda abundante, que no se recogió solo una vez. Él quería que se recogiera en diferentes ocasiones,
cada semana, por varias semanas, para que se levantara una buena ofrenda. Ahora, pero aquí vemos lo último, versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hay personas que tienen que cuidar de esta ofrenda. Las personas, dice personas designadas. Eso habla, hermanos, de que en la iglesia debe haber personas confiables y de buen testimonio. Personas que manejan las finanzas de la iglesia porque son espiritual y moralmente saludables y maduros para manejar las finanzas de la iglesia. Y sabe, en la iglesia existe la necesidad de varones maduros a los que podamos asignar responsabilidades de este nivel. Usted recuerda el libro de los Hechos, capítulo 6, fue exactamente, dijo que se estaban quejando las viudas, ¿verdad? De que no les llegaba el sostenimiento, ¿verdad? Y dijo Pablo, hay que escoger 7 varones de buen testimonio, maduros espiritualmente, llenos del Espíritu Santo, a quienes asignemos este trabajo. Varones confiables que no van a dejar tirado el trabajo, que van a cumplir. Personas de las que el pastor puede depender, de que puede confiar, de que se va a hacer la tarea, de que van a cumplir, de que van a estar ahí. Dice, cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Y sabe qué, hermanos? Debe haber personas confiables. La iglesia debe tener personas confiables a que podamos dar esta administración. Y Pablo dice, versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Irán conmigo. Ahora, fíjese, siempre hay necesidades, hermanos. Y nosotros vamos a tener la necesidad de a veces levantar ofrendas para suplir una necesidad. Pero, hermanos, hay que aprender estos principios. Hay que ponerlos en práctica. Hay que nosotros tener ese corazón de dar. ¿Y por qué? Pablo está enseñando ¿por qué? Porque dice del versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Y parte de ese trabajo es dar ofrendas. No es en vano. No es en vano. Yo espero, el Señor, obre en nuestras vidas, hermanos, y que tengamos ese corazón de participar en la obra del Señor. Vamos a orar. Padre,